Hola, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Barría, soy director ejecutivo del Observatorio del Juego y también uno de los cofundadores de esta historia locura que partió hace más o menos 12 años. Y este evento en específico es el lanzamiento de nuestra cuarta revista científica que hemos venido trabajando desde hace harto rato, tratando de plasmar cómo el juego ha impactado en distintos tipos de procesos de aprendizaje, en salas de clase, en contextos educativos formales, informales, recintos penitenciarios, en Chile, en México, en distintas partes de Latinoamérica. Invitamos entonces a personas que pudieran dar cuenta de esa experiencia y comentar la revista, ¿cierto? Entonces, la primera persona que quiero presentar es a la dueña de casa, ¿cierto? A Denise, que trabaja en la Universidad Central y que nos presta este espacio, que nos ha facilitado para este lanzamiento de la revista y para grabar otros podcasts. Hoy día estamos con una maratón aprovechando a todos los invitados para poder grabar un montón de cosas. También quiero presentar a Mauricio, y lo voy a presentar más formalmente, un colaborador, un amigo observatorio desde hace hartos años. Y también quiero presentar a Gabriela, que por el lado de acá está los representantes de la academia. Gabriela representa a los colegios, a las salas de clase, porque trabaja en una institución, José Abelardo Núñez, que es sostenedora, administradora de 5 colegios de la región metropolitana. Entonces, reflejamos de cierta forma lo que es la academia, pero también lo que pasa como en las realidades educativas, ¿sí? Tengo aquí anotado también una breve introducción de por qué decidimos hacer una revista. Porque la neurociencia lleva décadas contándonos cómo aprende el cerebro, cómo las emociones son fundamentales a la hora de generar aprendizaje significativo, que se anclen y que luego puedan transferirse a la realidad. Pero las aulas siguen funcionando muy parecido a las de siempre, a las de la revolución industrial. Y hoy día estamos en un vértice dado a la hipertecnología, al internet, la inteligencia artificial, quizá en un cambio de paradigma, ¿sí? Y cómo nosotros, quienes incidimos en la toma de decisiones, nos tenemos que hacer cargo, ¿cierto? Hacer cargo de cómo queremos que sea la educación del futuro y la educación del presente. Y de eso se trata un poco el aporte que quiere hacer Observatorio del Juego, de eso también se trata el aporte que quiere hacer la revista, que grafica, representa realidades de distintas partes de Latinoamérica, de Chile, de México, de Colombia, y hoy día, este año, que Observatorio del Juego abre una operación en México, estamos soñando con llevar nuestro impacto a distintas partes de Latinoamérica, ¿sí? Y la pregunta que tratamos de responder, la voy a leer para no equivocarme, dice: ¿qué lugar ocupa el juego en el desarrollo de habilidades en la era de la hipertecnología? Eso es lo que tratamos de responder en la revista. Ya eso lo hemos invitado a usted a comentar un poquito para fomentar la descarga de la revista, que es gratuita, ¿sí? Entonces ahora lo voy a presentar más formalmente. Denise Oyarzún, la dueña de casa, que le agradecemos la invitación y acogernos aquí en esta locura que estamos desordenando la sala y montando así como escenario. Es psicóloga, magíster en Psicología Social y doctora en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es académica e investigadora especializada en bienestar, educación y desarrollo humano. Gracias, Denise. Mauricio López es psicólogo, académico de la Universidad de Chile, PhD de la Universidad Autónoma de Madrid, especializado en Psicología Educacional, Participación y Cooperación y Juego en diversos contextos educativos. Y Gabriela Moreno es trabajadora social, especialista en niñez, convivencia escolar y participación. Actualmente lidera la unidad de participación, protección y convivencia escolar de la Fundación José Abelardo Núñez, que es sostenedora de 5 colegios de la región metropolitana. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a conversar un poquito sobre la revista. Y para eso hemos escogido 3 bloques, ¿sí? Y de capítulos de la revista.
El primero es escrito por Jaime Castro Martínez, Joana Chancotá y Rita Flores Romero. Dice que sintetiza la experiencia de la estrategia colombiana en crianza y juego, ¿sí? Y hay un extracto que es lo que quiero que comentemos. Dice: a partir de la investigación de ellos, de la realidad del juego en diversos contextos en Colombia, dice: el juego asumió no solo como un derecho, sino también como un lenguaje afectivo que posibilita la comunicación entre generaciones. Abro la palabra para conversar sobre cómo el juego se traduce en un lenguaje afectivo. ¿Quién quiere partir? Mauricio. Bueno. Voluntariamente. Sí, me pareció súper interesante ese trabajo, porque a propósito de lo que hemos estado conversando toda la mañana, ¿no? Como yo decía adelante, que esto del juego de alguna manera es como que nos invita a un cambio cultural. Tanto en el contexto educativo, como que parece ser como un foco de varios de los trabajos que hacemos acá, pero ese trabajo lleva el tema del juego como lenguaje efectivo al ámbito más familiar, en el hogar, y creo que es fundamental porque pareciera ser que es algo que todos sabemos jugar, es una habilidad humana, sabemos, ¿no? Que evolutivamente desarrollada durante todos los miles de años de evolución de nuestra especie, pero al mismo tiempo parecería ser que tenemos como, hay muchas barreras para que, por ejemplo, en el contexto de la crianza, ¿no? Desde que los niños nacen, que los padres tenemos dificultades porque no tenemos tiempo, trabajamos todo el día, hay poco espacio en verdad, hay poco tiempo para desarrollar este lenguaje efectivo. Entonces, lo que nos dice la investigación es que incluir el juego, incorporarlo en la crianza, por ejemplo, desde que los niños nacen, es fundamental para su desarrollo socioemocional, pero pareciera ser que estamos teniendo dificultades para eso, ¿no? Entonces, ese trabajo un poco instala ahí la reflexión de cómo incluirlo, cómo incorporarlo, integrarlo en esa relación de crianza que es una relación de mucha sensibilidad y desde ese punto de vista el juego también, sabemos por la investigación, es una necesidad evolutiva. O sea, los niños necesitan jugar para poder, desde que nacen, ¿no? Para poder desarrollar un montón de cosas. Y también y eso me gustó mucho del artículo, que lo plantea como una forma de cuidado también. O sea, porque hemos estado en esta dualidad conversando toda la mañana. El juego sirve para el desarrollo de habilidades, totalmente. Pero también el juego es un espacio de vinculación y de cuidado, que es un concepto que está cada vez más presente en la discusión de a todo nivel, ¿no? Desde la política hasta la discusión más académica y cotidiana. El cuidado es una cuestión fundamental que pareciera ser que está como que fuera intuitiva. Y Gabriela, tú que tienes la experiencia de conocer el territorio de diversas realidades, ¿ves que eso está incorporado como en las realidades de los padres, de los apoderados, de los mismos niños? Yo creo que si lo vemos como en etapas iniciales de los niños, yo creo que hay una tendencia de alguna manera natural por un tema de desarrollo de habilidades parentales a generar espacios de juego, a vincularse con los bebés desde otra forma. Pero yo creo que a medida que van creciendo los niños, y espacios para poder desarrollar juegos se van limitando y restringiendo. Como esta idea de vamos a ir al colegio, ya eres más grande, entonces ya no hay tanto espacio para el juego, se va limitando. Y también si lo miramos desde el punto de vista más territorial, tampoco desde lo local hay muchos espacios para que los niños puedan interactuar y desarrollar más juegos. Yo coincido totalmente con lo que plantea el artículo, con esta idea de que el juego debería siempre mirarse como un derecho, que tenemos que tener este espacio, pero yo siento que a medida que los niños crecen en sus distintas etapas del ciclo vital, se va viendo más como un premio que le entregamos a los niños, como una recompensa a algo, más como algo propio de su desarrollo. Y eso yo creo que es algo que tenemos que mirar desde un punto de vista más sistémico, no solamente desde el ámbito de la educación, sino también de cómo favorecemos que las familias puedan tener también estos espacios para poder realizar juegos,
con su hijo, para que también en lo comunitario los niños del barrio puedan compartir entre sí. Sí. Una cosa que esta investigación y otras dan a entender que conceptualizar el juego como un lenguaje es una potencialidad en el sentido de que tiene una sintaxis, una gramática, una estructura, y como cualquier lenguaje no es intuitivo per se, ¿sí? Como las familias, los cuidadores, los educadores, como han convivido con el juego, se cree que es tan fácil de implementar. Y tiene lógicas de cómo seleccionar, cómo identificar cuándo un juego puede contribuir a desarrollar una habilidad específica. Y el desafío está que tanto los cuidadores como los educadores de diversos contextos puedan saber leer este lenguaje, ¿sí? Pero también es una oportunidad, como quizá un lenguaje más primitivo que el lenguaje hablado, digamos, genera estas posibilidades de entrar, ¿cierto?, en como mayor profundidad como del desarrollo cognitivo, moral, de la infancia, en este caso, lo que trata este artículo. En honor al tiempo, y la idea es que revisemos un poquito, ¿cierto?, un pequeño barniz de distintos capítulos de la revista, quiero citar a otra experiencia que está expresada en la revista, que la desarrolló Alexis Guerra, que es un profesor de la región de Valparaíso, en Chile, que tomó el plan lector y le dio una textura, una narrativa, ¿cierto?, pensando que el plan lector es esto que los profesores de lenguaje normalmente le entregan texto obligatorio a los estudiantes, y que pocas veces o no siempre, ese plan lector está relacionado con las motivaciones más profundas de los estudiantes. Entonces, aquí tengo una cita específica que comenta Alexis Guerra, que entre paréntesis, aparte de ser académico de sala de clase, de aula, también es colaborador y uno de los profesores académicos de la Diplomatura Observatorio del Juego. Dice: los estudiantes dejaron de ser lectores pasivos para convertirse en protagonistas de una investigación compartida, ¿sí? Pensando en sus experiencias profesionales y en la tuya específica, Denise, de usar el juego para hacer intervenciones en contextos educativos formales, como ¿qué se pudo rescatar de tu experiencia académica, de tu investigación? ¿Qué pasa en los colegios cuando se lleva un juego? Bueno, considerando precisamente este artículo, todo juego de mesa, ¿cierto?, trae ya sus instrucciones, o sea, ya de plano hay un espacio de lectura, ¿cierto? Pero cada grupo de jugadores o jugadoras también se apropia de esas instrucciones y de esa lectura, ¿cierto? No necesariamente siempre se sigue al pie de la letra cada uno de los puntos puestos ahí en las instrucciones o en las reglas, ¿cierto? Muchas veces se modifican, se ajustan dependiendo de los intereses, las necesidades que van teniendo los propios jugadores y jugadoras. Entonces, yo diría que ahí hay harta oportunidad de rescatar esas voces como infantiles y juveniles, validarlas y mostrar que no porque tengamos una herramienta puesta sobre la mesa para trabajar o interactuar en conjunto, esa herramienta se tiene que utilizar tal cual como está en la norma o escrito en las instrucciones. Se puede adaptar para... Exacto, se puede adaptar, se puede ajustar, se puede utilizar de otras maneras, en definitiva. Y ahí de alguna manera estamos vinculando esto, que es clave también para el proceso de aprendizaje, que tiene que ver con la lectura, con la comprensión lectora, pero también cómo eso nos lleva más allá hacia formas de construir ciertas otras realidades, otros mundos posibles, en definitiva. Una de las cosas que hizo Alexis con sus estudiantes fue que el hecho de que los niños participaran en un juego de roles, que fueran investigadores, le permitió, según su impresión, que generara más involucramiento, ¿sí? Como una forma de
de vivir la experiencia del aprendizaje. ¿Qué pasa en la realidad de los colegios, Gabriela? ¿Cómo se aborda el plan lector? ¿Cómo se aborda el juego? Porque en el fondo esto no era un juego de mesa, no era una estructura fija, sino que era como una narrativa que amarraba de distintas formas este plan lector. Como ustedes en los colegios de José Abelardo Núñez, ¿han tenido experiencias similares? Hay experiencias similares donde el contenido se intenta abordar a través de algún proyecto más concreto realizado por los estudiantes, pero yo creo que donde siempre quedamos un poquito más cojos como a nivel sistémico, no solamente desde las fundaciones en donde trabajo, sino que en otras instituciones educativas también, es que por lo general los juegos o las dinámicas que se proponen para abordar cierto contenido vienen siempre elaboradas desde el rol del adulto. Pocas veces generamos espacios en donde recogemos el sentir, el pensar, el interés que tiene el estudiante para poder incorporarlo en ese diseño de esa experiencia de aprendizaje, para que sea más lúdica y significativa para sus intereses. Yo creo que eso es lo que a nivel sistémico siempre tenemos pendiente en distintas áreas. Por ejemplo, en el área donde trabajo yo, que es convivencia escolar, también solemos diseñar los planes y poco le preguntamos a ellos. O si le preguntamos, ya vamos con la propuesta más o menos armada para que la confirmemos con ellos. Entonces yo creo que los espacios de participación deberían estar ser mucho más democráticos y democráticos desde la base de su formulación y no solamente en la validación de una propuesta ya consolidada. Claro. Como el mundo cambió, nosotros los educadores, los profes en la sala, los mismos niños están acostumbrados a ser protagonistas, ¿cierto? Cuando nosotros éramos chicos, no sé, querías ver dibujos animados. No había posibilidad. Ya uno veía, qué sé yo, He-Man y tenía que esperar que lo dieran de nuevo, entonces no tenías tanto poder de tomar decisiones. Hoy día las personas somos protagonistas de lo que queremos ver, lo que queremos participar, y en ese sentido la educación está siempre un poquito más atrás de lo que la sociedad necesita. Entonces, ¿cómo creen ustedes que podemos acelerar un poquito el proceso, ¿cierto? ¿Cómo podemos, la educación, los educadores, poder avanzar a lo que hoy día necesitan los estudiantes, en este caso de este artículo de las salas de clases de hoy? ¿Cómo? ¿Cuál es el camino para que esos educadores tengan más herramientas? Yo creo que, lo mismo lo que hacen ustedes es un muy buen ejemplo, porque tú me presentabas como investigador ahí en los temas de cooperación, colaboración. Yo creo que esa es una palabra clave, porque por lo menos en mi experiencia, cuando nosotros desde la universidad, en conjunto con instituciones como el observatorio, otras organizaciones, fundaciones y las escuelas, cuando se generan proyectos de colaboración en el que desde cada uno de los roles se trabaja en torno a un proyecto, una idea, una innovación, eso permite, es muy virtuoso, porque permite que cada uno, todos los involucrados, desde distintos roles, digamos, investigador, docente, los estudiantes, se generen proyectos en los que todos estamos involucrados de alguna manera, hay como objetivos compartidos. Y se permite también articular saberes y experiencias, y eso también para la escuela, en mi experiencia también, eso es muy valioso, porque a veces, claro, sabemos, ¿no?, que las escuelas están sobrepasadas de demandas, de exigencias, de cumplimiento de una serie de cuestiones, y cuando hay como personas que pueden entrar a la escuela, colaborar, ofrecer herramientas, acompañar procesos, yo creo que esa es una muy buena estrategia para poder como desarrollar esas innovaciones. A veces son experiencias que pueden ser muy, muy sencillas, pero ya el hecho de tener varias personas involucradas en un proceso, en un acompañamiento, en pensar, en idear, tú usas la palabra, creo que usaste la palabra como locura, ¿no? A veces son ideas locas que se ocurren, pero en la medida que hay un grupo de personas como dispuestas a trabajar, yo creo que siempre eso da buenos resultados. Cuando en Observatorio del Juego nosotros nos hemos dado cuenta que llegan como los locos de muchos distintos colegios de Latinoamérica.
Entonces, cuando estás en tu contexto escolar tradicional y eres el único loco, claro que parece Estás que solo, claro. estás solo. Pero sucede que aquí, al menos aquí ya hay somos como 25 locos, entonces todo ya es como un manicomio. Pero cuando la locura es colectiva, ya empieza a transformarse en cordura. Y de cierta forma, como la sociedad hoy día, por las cosas que van pasando, requiere que lo que hace, en nuestro caso, hace 12 años atrás, era una locura, hoy día cada vez resulta ser más cuerda, cada vez hay más necesidad, intención de los gobiernos, de los tomadores de decisiones, de los investigadores. Esta es nuestra cuarta revista. Y la primera versión nos costó encontrar autores. Ahora nos pasó el efecto totalmente contrario, como la achicamos, porque hay mucha gente que quiere contar sus experiencias desde un punto de vista académico, y eso es un avance. Y esa locura de hace 12 años ya sigue siendo una locura, sin duda. Pero cada vez más pertinente. Y esa justamente es como es la misión que tiene Observatorio del Juego, en el sentido de cómo aportamos riqueza didáctica o estrategias, herramientas para el mundo de hoy, como pertinente, contextualizada, sensible, como eso es lo que buscamos, eso es como nuestra misión. Y también entendemos que los que estamos aquí y las personas que van a ver esto en el futuro, como se han ido contagiando como de esa locura. Quiero pasar al tercer comentario sobre un contexto educativo distinto, porque hablamos de la familia, hablamos del contexto escolar, pero también el juego está presente y mucho en la educación superior, ¿cierto? En las universidades. Precisamente este texto se llama El poder del juego en la educación superior, lo escribió Claudia Valenzuela Carbone, y reflexiona cómo ella usó el juego para desarrollar objetivos de aprendizaje con su estudiante en una educación superior. Y la cita de la que quiero que conversemos dice: lejos de infantilizar al estudiante, lo rehumaniza, lo recuerda que aprender es ante todo hacer con alegría, ¿sí? Y en esta época como marcada por la productividad, por la tecnología, por las acreditaciones de las universidades, ¿cómo el juego contribuye en los contextos de educación de adultos? ¿Qué pudieron rescatar de ustedes que trabajan con...? Sí, yo creo que lo planteamos en el otro espacio de conversación. Desde la universidad se requiere, bueno, y también desde la institución educativa en cualquier nivel inicial, básico, medio, se tiene que plantear como, para validarse más aún en la comunidad, como metodología de enseñanza para el aprendizaje, ¿cierto? Cuando lo sitúas ahí, emergen las metodologías ágiles, el aprendizaje basado en juego, el aprendizaje basado en problemas, proyectos, ¿cierto? Distintas metodologías que puedes implementar en una aula, ¿cierto? En un grupo de estudiantes, o lo que se hace también hoy en día entre carreras, entre aulas, ¿cierto? Asignaturas de diferentes carreras universitarias que pertenecen a una misma facultad o a diferentes facultades. Y eso puede ser conducido, ¿cierto?, por la propia iniciativa de uno o más docentes, o estar articulado derechamente a través de un proyecto de innovación educativa con el respaldo institucional que puede brindar la universidad. Pero no es fácil de implementar, porque tal como tú decías, estamos en este mundo tan hiper tecnologizado que finalmente entramos a un aula de clase universitaria, y independientemente si hay 40 o 10 estudiantes, tú lo primero que ves son cabezas agachadas, ¿cierto?, mirando el celular, claro, ¿cierto? Porque aquí no hay ninguna regulación más que la propia que se pueda dar en el espacio de aula respecto de cómo usar o no usar celulares. Luego, en los espacios evaluativos, lo que vamos observando
cada vez informes escritos, ¿cierto? Cada vez de mejor calidad porque están escritos con inteligencia artificial, ¿cierto? No porque están... hay, por supuesto, estudiantes muy destacados. Tenemos aquí, ¿cierto?, estudiantes destacados, pero hay una alta tendencia cada vez más al uso de la inteligencia artificial para este tipo de trabajos académicos. Y entonces ahí, nuevamente, en las universidades, ¿cierto?, estamos viendo qué otras formas tenemos de evaluar. Y la inteligencia artificial, por ejemplo, no puede hacer una exposición oral por ti. No, claro, te puede ayudar a prepararla, a mejorarla, claro, pero esas habilidades comunicacionales son propias, se desarrollan, ¿cierto?, en la formación universitaria, en el posgrado, qué sé yo. Y ahí diría yo, el juego va teniendo otro espacio, ¿cierto? Como invitamos a los estudiantes a que también ellos propongan iniciativas más lúdicas, ¿cierto?, para su propia sala de clase. O sea, si mantenemos el currículum, los objetivos de aprendizaje, pero las metodologías pueden cambiar. Y para eso necesitamos la disposición de los estudiantes. Y la van a tener si también ven un profesor o una profesora motivado para hacer esto, o sea, dispuesto a moverse desde otro espacio. Para la audiencia que nos está viendo, de un escenario, ¿cierto?, muy bien dispuesto, pero no sabe que este equipo del Observatorio de Juego dio vueltas a toda esta sala de clases. una sala de clases de una que es una universidad. sala de clases que no pareciera, ¿cierto?, para transformar este espacio y hacerlo más ameno, ¿cierto?, para quienes nos acompañan y para quienes nos vayan a ver más adelante. Entonces, tener esa disposición, ¿cierto?, esa habilidad de jugar, en definitiva, dicho de manera bien amplia, es primordial. Yo quería comentar que a propósito de la cita y del comentario que tú haces del artículo sobre el juego en educación superior, lo primero que pensé cuando leí el artículo es que, primero que, claro, el juego es una actividad humana, por lo tanto no es privativa ni de los niños, ni de los niños pequeños, es de todos los seres humanos. Jugamos, nos gusta jugar y sabemos jugar. Entonces, como que la educación superior es totalmente pertinente, no hay ninguna razón para decir esto no debería estar aquí. Y en segundo lugar, hoy día en la educación superior nos enfrentamos, bueno, como en la educación en general, pero particularmente en la educación superior, a un desafío, digamos, de la inclusión. En términos de que cada vez más, o sea, en todas las carreras, en todas las universidades, facultades, tenemos el desafío de la inclusión en el sentido más amplio, ¿no? Cada vez se diversifican más el tipo de estudiante, las habilidades con las que llegan los estudiantes a la educación superior, y hay que desarrollar competencias muy complejas en la universidad o en la educación superior. Entonces, el juego, nosotros lo estamos entendiendo ahora como una herramienta de diversificación, porque de hecho, muchos de los digamos, programas y modelos que hay para favorecer la inclusión en la educación superior tienen que ver con la diversificación. Quiere decir que el profe en la universidad se ve enfrentado a tener que diseñar distintas metodologías, cada vez más diversificadas en el sentido de que active distintos tipos de habilidades, disposiciones, motivaciones, intereses, etc. Entonces el juego en ese sentido, como específicamente para abordar el problema de la inclusión, es una tremenda herramienta para la diversificación, porque permite como cambiar completamente el switch de cuál es el tipo de actividades que son más aptas para un estudiante universitario. O sea, la idea de la clase magistral, que ya todos sabemos que no es la... O sea, no se trata de eliminarla, pero se trata de claro, que no es la única, no es la mejor probablemente. Entonces el juego, cuando se adopta como una estrategia en la educación superior, permite al profesor pensar en las múltiples, me atrevería a decir, infinitas formas en que uno puede organizar la sala, diseñar los objetivos, estimular el compromiso. Tú hablas del involucramiento, que ahora está en psicología muy de moda el concepto de engagement, ¿no? O sea, como que el estudiante se sienta así como involucrado, motivado, partícipe con los otros, etcétera. Entonces, en ese sentido, el juego es una tremenda herramienta para eso, para diversificar, para ayudarle al profe a pensar que se pueden hacer muchas cosas distintas en la sala, en el aula, digamos, para el desarrollo de las competencias profesionales que se supone que tiene que desarrollar la educación universitaria. Sí. Ahí el juego actúa como detonante de activación cognitiva, de emoción, de participación, de involucramiento. Entonces, cuando se dice como que el juego funciona en contextos educativos porque es divertido,
es solo una parte del aporte que el juego hace, porque genera estos otros estados, ¿sí? Y que esa activación es una condición para que ese aprendizaje quede anclado, digamos, en esos aprendices. Entonces, claro, tiene un rol de diversión, pero está muy lejos de solo ser diversión, porque Claro. uno de los desafíos es cómo el educador desarrolla una capacidad de escoger el juego adecuado para generar ese aprendizaje que tiene como objetivo. De hecho, déjame ahí como un comentario breve, porque uno ve cuando implementa un juego bueno, no solamente en educación superior, en cualquier contexto, lo que uno ve que cambia automáticamente es justamente la activación emocional, o sea, los estudiantes La disposición. son felices, digamos, contentos, excitados, entusiasmados, digamos. Y también otra cosa que cambia automáticamente es la utilización del cuerpo. Claro. Porque el juego en general, yo diría que en la mayoría de los casos, implica moverse por la sala de distintas maneras, como utilizar el cuerpo de una manera que es distinta a el estudiante pasivo escuchando al profe o incluso escribiendo o leyendo, ¿no? Entonces, esos dos elementos, digamos, la emoción y el cuerpo, ya cambian completamente la disposición a aprender y a interactuar con los otros. Oye, y para ir cerrando, Gabriela, ¿cómo ves si eso empieza a suceder en la escuela? Digo, esta idea de incorporar nuevas metodologías que lleven a los estudiantes a lo que dice Mauricio, como a compenetrar, centrar en una experiencia más que ser receptor pasivo de una cátedra. Sí, yo creo que es algo que hay que empezar a trabajar desde microproyectos para que después se vayan involucrando otros docentes de las instituciones educativas. Y pensando también en que el juego permite que los estudiantes también desarrollen otras competencias más del ámbito de la vida en sociedad, de compartir con otros distintos, pero también pensaba a propósito de lo que hablaban en el ámbito de la educación superior, que también el hecho de establecer actividades a través del juego que son de un trabajo colaborativo, también permite que estas personas que van a ser profesionales a futuro cuenten con herramientas para que sí desarrollemos este ideario del trabajo colaborativo. Si las clases suelen ser tradicionales, como hablábamos antes, difícilmente vamos a generar una comunidad de trabajadores que sepa cómo trabajar de manera cooperativa. Y yo creo que eso el juego es lo que permite desarrollar tanto desde los ciclos iniciales hasta la educación superior. Pero sí considero de que es un desafío constante, que es algo que hay que movilizar desde el ámbito educacional, desde el ministerio, para que los colegios también se enmarquen proyectos en esa línea, porque un cambio también cultural, y un cambio cultural no va a ser algo tan inmediato en el tiempo, pero sí desde lo local, si alguien se convence, si alguien ve que hay resultados, si alguien ve que el estudiante tiene una disposición distinta con esa asignatura en donde hizo un proyecto en concreto en base al juego, yo creo que eso permite movilizar a muchos más otros docentes. Sí. Como para ir cerrando este momento, siento que una buena síntesis es que no es que el juego trate de reemplazar la cátedra, ni el rigor académico, científico, sino que en lo que trata de aportar es que mediante el juego recuperemos esta capacidad de los estudiantes de querer estar ahí, de sentirse parte, involucrado en una experiencia de aprendizaje. Porque cuando uno concibe el aprendizaje como una experiencia, ya deja solo de pensar en qué quiere en el resultado, sino que piensa también en las sensaciones, las emociones que busca despertar en esos aprendices para que ese aprendizaje sea. Y ese es como nuestro humilde aporte, pero sólido y sistemático, de cómo el juego puede aportar a eso, de disfrutar la experiencia de aprendizaje. Así que
eso pues, le quiero agradecer nuevamente a Mauricio, a Denise por prestarnos la casa y permitirnos aquí desarrollar y transformar esta sala de clase en un living de una casa, y a Gabriela también por contarnos y representar de cierta forma a la educación más tradicional, formal de la escuela. Así que... sí, yo solo quiero felicitar a todos los autores y autoras de esta revista, ¿cierto? Por atreverse a escribir su experiencia, ¿cierto? En este formato que a veces, claro, es más tradicional, es más académico, es más científico, pero que tiene una gracia que finalmente, si bien es cierto, está ese lenguaje, a la vez hay un lenguaje que permite una comprensión a una audiencia más abierta, ¿cierto? No está solo focalizado como en el espacio universitario, sino que yo diría más abierto para comunidades educativas, para organizaciones no gubernamentales, y eso agradecerlo a la vez a la fundación, ¿cierto? Que da la fundación, dije nada. Sí, fundación también. También es una fundación, al Observatorio del Juego, que da esta oportunidad de que distintos autores, ¿cierto?, de manera gratuita puedan presentar sus estudios, sus experiencias, y estas puedan ser divulgadas a través de esta cuarta versión de la recta. Felicitarlos a todos. Y quiero colgarme de agradecer las felicitaciones, pero colgarme también de eso de relevar el rol del equipo editor, de la Francisca Jauregui, del Fernando Soto, que tuvieron un trabajo muy arduo, muy serio, de poder convocar, seleccionar y tener un producto que es una bonita combinación de un producto académico, pero también está pensado en las lógicas de esta era, como para YouTube, para Instagram, para descargarse. Porque justamente lo que dices tú, pues queremos tratar de llegar como a las distintas voces y también representar como a los distintos actores en todo lo que hacemos, la verdad. Así que eso pues, gracias a los tres. Muchas gracias. Y los invitamos a descargar la revista en nuestro sitio web, que es www.observatoriodeljuego.org, y ahí en una sección fácil la van a encontrar y poder descargar. Gracias a todos.